El reloj de la pared del quirófano marcaba las 3:47 de la madrugada. Para la doctora Isabella Rojas, sin embargo, el tiempo había dejado de ser una progresión de horas para convertirse en una marea de agotamiento que subía y bajaba con cada sutura, cada pinza, cada vida que se aferraba a sus manos. Llevaba 36 horas despierta, un fantasma vestido con una bata quirúrgica azul, moviéndose en el universo estéril y brutalmente iluminado del Hospital Metropolitano. La última operación, una perforación de bazo tras un accidente de moto, había terminado. El paciente vivía. La marea de la adrenalina retrocedió, dejando al descubierto una costa desolada de fatiga. «Buen trabajo, doctora», murmuró un residente, su rostro joven oculto tras una mascarilla. Isa solo asintió, demasiado cansada para formar palabras. Se quitó los guantes con un chasquido de látex, un sonido final y definitivo. Salió del quirófano y el silencio del pasillo a esas horas la envolvió. Era un silencio diferente al silencio concentrado de la sala de operaciones. Este estaba vacío, preñado de los ecos de las tragedias y los milagros del día. Caminó, casi flotando, hacia los vestuarios. Cada paso era un esfuerzo consciente. Le dolía la espalda, un dolor sordo y familiar. Sus ojos ardían como si tuvieran arena bajo los párpados. Al quitarse la mascarilla, sintió la presión fantasma que ésta dejaba sobre el puente de su nariz. Se cambió y se puso su ropa de civil, unos vaqueros y una simple camiseta gris. Pero el olor del hospital, una mezcla de antiséptico, lejía y el vago aroma metálico de la sangre, se negaba a abandonarla. Era como una segunda piel, el perfume de su solitaria vocación. Debería irse a casa, a su pequeño apartamento silencioso, a su cama vacía, pero la sola idea del trayecto en coche le pareció una hazaña hercúlea. En su lugar, sus pies la llevaron, por pura inercia, a la cafetería del hospital. A esa hora, la cafetería era un mausoleo de sillas volteadas sobre las mesas y luces fluorescentes que parpadeaban con una cadencia enfermiza. El único signo de vida era el zumbido eléctrico de las máquinas expendedoras. Se acercó a una de ellas y contempló las opciones sándwiches de plástico con rellenos anémicos, galletas llenas de azúcar, chocolatinas que prometían una energía que se desvanecería en minutos. Eligió un sándwich de pavo y queso, su cena, su desayuno y su recompensa por haber mantenido a la muerte a raya durante un día y medio. Se sentó en una de las mesas frías de formica. El pan estaba gomoso. El pavo tenía un sabor artificial. Comía sin apetito, sin placer, solo por la necesidad mecánica de darle combustible a su cuerpo. Miró por el gran ventanal. La ciudad dormía bajo un manto de oscuridad salpicado por el oro de las farolas. Se sentía desconectada de ese mundo, como una astronauta observando un planeta al que no podía regresar. Su vida transcurría entre esas 4 paredes, en un ciclo interminable de crisis y calma, de vida y muerte. Su mano izquierda, la que no sostenía el sándwich, descansaba sobre la mesa. Inconscientemente, los dedos de su mano derecha comenzaron a trazar una línea en su antebrazo izquierdo. Era un gesto habitual, uno que realizaba sin darse cuenta cuando el agotamiento o el estrés la empujaban a las profundidades de sus pensamientos. La cicatriz no era una cicatriz fea ni grotesca. Era una línea fina y plateada, de unos 10 centímetros de largo, que cruzaba su piel con la delicadeza de un hilo de luna cosido sobre la carne. Era más pálida que el resto de su piel, y brillaba débilmente bajo la luz de la cafetería. El narrador, que ve más allá del presente, sabía que esa marca no era un recuerdo de un error o de un acto de violencia sufrido. Era la firma de un instante olvidado, el vestigio de un acto de heroísmo anónimo, de un pasado que la propia Isa había encerrado bajo llave en los sótanos de su memoria. El recuerdo consciente se había ido,
pero el cuerpo recordaba. El tejido cicatricial era un archivo silencioso, un testamento de fuego y de valor que esperaba el momento adecuado para volver a contar su historia. Estaba a punto de rendirse y buscar un sofá en la sala de médicos para dormir un par de horas, cuando un sonido rompió la quietud. No era una alarma, sino un llanto, el llanto agudo y asustado de un niño, mezclado con las voces angustiadas de sus padres. Provenía de la entrada de la sala de emergencias, justo al lado de la cafetería. La curiosidad, o quizás el instinto, la hizo levantarse. Al asomarse por la puerta, vio la escena. Una pareja joven, de aspecto humilde y rostros consumidos por el pánico. Intentaba hablar con la enfermera del mostrador de triaje. En los brazos del padre, un niño de unos 4 años lloraba desconsoladamente, con un pañuelo ensangrentado envuelto en su mano. La enfermera, una mujer llamada Marta, a la que Isa conocía bien, parecía al borde del colapso. Tenía ojeras profundas y su voz era tensa. Ya les he dicho que tenemos 3 infartos y un traumatismo cráneoencefálico en camino. Es solo un corte. Tienen que esperar su turno, dijo, su tono más brusco de lo que probablemente pretendía. Pero no deja de sangrar, suplicó la madre, con lágrimas en los ojos. Por favor, solo que alguien lo mire. Marta suspiró, pasando una mano por su rostro cansado. Todos tienen que esperar. Isa observó la escena. Su cuerpo le gritaba que se diera la vuelta, que se fuera a dormir, que esa ya no era su responsabilidad. Su turno había terminado. Pero entonces vio el rostro del niño, sus ojos grandes y llenos de terror, y en ese niño vio a todos los pacientes, vio la vulnerabilidad, el miedo, la confianza ciega que depositaban en las manos de extraños vestidos de azul. Su juramento hipocrático no entendía de horarios. Con un suspiro que pareció llevarse una parte de su cansancio, se acercó. «Marta, yo me encargo». La enfermera la miró, primero con sorpresa, luego con un inmenso alivio. «Doctora Rojas, pero su turno». «No te preocupes. Vayan. Los atenderé en el cubículo». «4», dijo Isa a la pareja. Su voz era una oasis de calma en el desierto de su pánico. Los padres la siguieron como si fuera un ángel. Isa se arrodilló para quedar a la altura del niño. «Hola, campeón. Soy la doctora Isa». «¿Cómo te llamas, Lucas?», dijo el niño entre sollozos. «Vaya, Lucas, ese es un nombre de superhéroe. ¿Me dejas ver esa herida de batalla? Apuesto a que fue una lucha muy valiente». El niño, distraído por sus palabras, asintió y le tendió la mano. Isa desenvolvió el pañuelo con cuidado. El corte era feo, pero no profundo. Nada que unos puntos de sutura adhesivos no pudieran arreglar. Con movimientos eficientes y suaves, limpió la herida, aplicó un antiséptico y la cerró con unas tiritas especiales. Durante todo el proceso, no dejó de hablarle, preguntándole por su color favorito y su dinosaurio preferido. El niño dejó de llorar y empezó a contarle, fascinado, sobre el tiranosaurio Rex. Cuando terminó, Isa rebuscó en el bolsillo de su camiseta. Sacó una pequeña tira de pegatinas de animales brillantes, un truco que siempre guardaba para sus pacientes más jóvenes. «Muy bien, superhéroe. Por tu valentía, has ganado una medalla de honor. ¿Qué animal quieres que proteja tu herida?» Lucas eligió un león de melena colorida. Isa pegó la pegatina sobre el vendaje con gran ceremonia. El niño sonrió, su herida olvidada por completo. Los padres la miraban con una gratitud tan profunda que era casi palpable. «No sabemos cómo agradecérselo, doctora», dijo el padre, su voz ahogada por la emoción. «No tienen que hacerlo», respondió Isa, con una pequeña sonrisa. «Para eso estamos. Ahora asegúrense de que mantenga la herida limpia». Cuando la familia se fue, una extraña sensación se apoderó de Isa. El agotamiento seguía ahí,
pero ahora estaba mezclado con algo más cálido. Ese pequeño acto de bondad, ese momento de conexión humana, la había recargado de una manera que ni el sueño ni la cafeína podían lograr. Era un recordatorio de por qué había elegido esa vida imposible. Finalmente, se dirigió a la salida del hospital. El aire frío de la madrugada la golpeó al salir, limpiando sus pulmones del ambiente cargado del hospital. Mientras caminaba hacia el aparcamiento desierto, se encontró de nuevo acariciando la cicatriz de su brazo. Era un gesto inconsciente, un eco, el eco de la calma que siempre, inevitablemente, precedía a la tormenta. No lo sabía aún, pero acababa de vivir sus últimos momentos de paz. Una tormenta de arrogancia, dinero y venganza ya se estaba formando en el horizonte, y se dirigía directamente hacia ella. El apartamento de Isa la recibió con su habitual abrazo de silencio. Dejó las llaves en un cuenco junto a la puerta y se quitó los zapatos, sintiendo un alivio casi pecaminoso al liberar sus pies. Por primera vez, en casi 2 días, el aire que respiraba no olía a enfermedad y desinfectante, sino al aroma débil de los libros viejos y al café de la mañana anterior. Era el olor de su vida, una vida sencilla y solitaria. No se molestó en encender más que una pequeña lámpara. La oscuridad era una amiga, un bálsamo para sus ojos irritados por la luz implacable de los quirófanos. Se sirvió un vaso de agua y se quedó de pie en medio de su pequeña sala, sintiendo cómo el peso de las 36 horas de vigilia se asentaba sobre ella, empujándola hacia el suelo. Cada músculo era una protesta, cada pensamiento un esfuerzo. Finalmente, se rindió y se dejó caer en el sofá, sin siquiera molestarse en ir a su dormitorio. Cerró los ojos. El sueño, ese amante esquivo, comenzaba a envolverla en su manto oscuro. Estaba en ese delicioso y brumoso estado entre la conciencia y el olvido. Un lugar de paz absoluta, cuando un sonido agudo y violento desgarró el silencio. Su buscapersonas. El aparato vibraba y gritaba sobre la mesita de centro con la insistencia de una alarma de incendios. El sonido era una agresión física, un intruso en su santuario. Por un instante, Isa consideró la herejía de ignorarlo, pero fue solo un instante. Con un gemido, se incorporó y contestó la llamada, su corazón ya latiendo con el ritmo familiar de la adrenalina. Rojas, la voz al otro lado era la de Marta, la enfermera de urgencias, pero sonaba tensa, casi quebrada. Código negro, doctora. Te necesitamos de vuelta. Colisión múltiple en la autopista del sur. Un infierno. Código negro. Las 2 palabras más temidas en cualquier hospital significaban un evento con múltiples víctimas, una situación donde los recursos se estirarían hasta el punto de ruptura. Significaban caos, sangre y decisiones imposibles. Voy de camino, respondió Isa, su voz ya despojada de todo rastro de sueño. La fatiga fue incinerada en el fuego de la urgencia. Se puso los zapatos, agarró las llaves y salió de su apartamento sin una segunda mirada. Ya no era Isa, la mujer cansada. Era la doctora Rojas, la cirujana de trauma, un soldado volviendo al frente de batalla. Si su apartamento era un santuario de silencio, la sala de emergencias era un infierno de ruido y movimiento. El aire estaba espeso con el olor a sangre y a ozono de los desfibriladores. Los gritos de dolor se mezclaban con las órdenes urgentes del personal. Las camillas se entraban a toda velocidad, cada una con una carga de carne rota y miedo. Era una fábrica de sufrimiento, y ellos eran los mecánicos desesperados que intentaban reparar lo irreparable. El doctor Mateo Cruz, el jefe de cirugía de trauma y el mentor de Isa, estaba en el centro del huracán. Su rostro normalmente jovial, convertido en una máscara de granito. Cuando vio a Isa, una oleada de alivio cruzó sus ojos. «Gracias a Dios que estás aquí», Isa dijo.
señalando hacia la entrada de ambulancias. La policía dice que fue una carrera ilegal. 2 coches perdieron el control y se llevaron a media docena por delante. El peor es un joven de un Porsche. Apenas respira. Eres nuestra mejor baza. En ese momento, lo vio, o más bien, lo que quedaba de él. Los paramédicos lo introdujeron en una camilla, un amasijo de miembros torcidos y heridas abiertas. La ropa cara que vestía estaba hecha jirones y empapada de un rojo oscuro. Un reloj de oro, absurdamente intacto, brillaba en su muñeca rota. Su rostro, joven y que alguna vez debió ser atractivo, estaba hinchado y cubierto de sangre. Leo de la Vega leyó un paramédico en voz alta. 20 años, presión arterial cayendo en picado, traumatismo abdominal y torácico masivo. El nombre no significó nada para Isa. No era un nombre, era un conjunto de heridas, un rompecabezas anatómico que tenía que resolver contra el reloj. Su mente se vació de todo lo demás: el cansancio, la cafetería solitaria, la cicatriz de su brazo. Todo desapareció. Su mundo se redujo al cuerpo roto sobre esa camilla. Entró en la zona. Ese estado de hiperconcentración que era a la vez un don y una maldición. «Llévenlo al quirófano 1. Ahora ordenó, su voz clara y firme, cortando el caos. «Que me preparen un equipo». El quirófano era su verdadero hogar. Allí, el caos del mundo exterior era reemplazado por un orden estricto y un silencio tenso. El único sonido era el pitido de los monitores, la voz de Isa dando órdenes y el tintineo metálico de los instrumentos. La batalla por la vida de Leo de la Vega fue épica. La metralla del chasis del coche le había perforado el abdomen, causando una hemorragia interna masiva. Tenía el bazo reventado, el hígado lacerado y 3 costillas fracturadas. Durante las siguientes 2 horas, Isa y su equipo trabajaron con una sincronización perfecta. Ella era la directora de una orquesta macabra, sus manos moviéndose con una velocidad y precisión que parecían inhumanas. Cortaba, pinzaba, suturaba. Era una danza brutal y delicada sobre el abismo de la muerte. Habían logrado controlar la hemorragia, habían extirpado el bazo destrozado y reparado el hígado. Estaban a punto de empezar a cerrar cuando la melodía rítmica del monitor cardíaco se convirtió en un chillido agudo y continuo. «Está en paro. Lo perdemos», gritó el anestesista. «Desfibrilador», ordenó Isa. Cargaron las palas. Fuera el cuerpo de Leo saltó en la mesa. Nada. La línea seguía plana. Otra vez. 300 julios. Fuera nada. El silencio en la sala era ahora un grito ensordecedor. El tiempo se agotaba. Fue entonces cuando Isa tomó la decisión que lo cambiaría todo. Miró la línea plana, luego al pecho cerrado de su paciente. La reanimación externa no funcionaba. Solo quedaba una opción, una medida desesperada, brutal, de último recurso. Bisturí su voz fue un látigo. «Retractor costal. Voy a entrar». El residente a su lado la miró con los ojos desorbitados. «Doctora, ¿una toracotomía de emergencia?» Es su única oportunidad», lo cortó Isa. «Ahora». No había tiempo para la duda. Con un corte rápido y preciso, abrió el pecho de Leo. Usó el retractor para separar las costillas, exponiendo el corazón inmóvil y ensangrentado. La imagen era primitiva, casi sacrílega. Isa introdujo su mano en la cavidad torácica. Sus dedos enguantados rodearon el músculo silencioso y comenzó a bombear. Con un ritmo firme y constante, apretó y soltó, forzando a la sangre a circular, suplicándole al corazón que recordara su trabajo. 1, 2, 3. Era el acto más íntimo y violento que un cirujano podía realizar. Estaba, literalmente, sosteniendo la vida de un hombre en la palma de su mano. Después de una eternidad que duró 30 segundos, sintió un temblor bajo sus dedos.
un latido débil y solitario, luego otro y otro más. El monitor cobró vida con un pitido lento y perezoso, pero estable. Había vuelto. Lo había traído de vuelta del umbral de la muerte. Cuando la operación finalmente terminó, horas después, Isa estaba empapada en sudor. Estaba física y emocionalmente devastada, pero el paciente estaba vivo. Había ganado. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, un sedán negro y blindado se dirigía a toda velocidad hacia el hospital. En su interior, doña Inés de la Vega, la matriarca de un imperio y abuela de Leo, escuchaba por el altavoz de su teléfono. «Doña Inés, soy el doctor Ramírez». De la administración, dijo una voz nerviosa al otro lado. «Su nieto ha salido de cirugía. Está vivo. Pero la intervención fue muy agresiva. La cirujana, la doctora Rojas, tuvo que romperle el pecho para reanimarlo. Las costillas». Doña Inés no escuchó la explicación médica. No escuchó la desesperación de la situación. Su mente, afilada por el miedo y la furia, se aferró a 3 palabras agresivas: romperle y pecho. En su imaginación, la cirujana no era una salvadora, sino una agresora, una carnicera que se había ensañado con el cuerpo de su nieto. Un odio frío y puro como un diamante se cristalizó en su corazón. El catalizador había hecho su efecto. La calma había sido irrevocablemente destrozada, y la tormenta, en la forma de una daciana de voluntad de hierro y recursos ilimitados, acababa de llegar a las puertas del hospital. Isa salía del quirófano de recuperación, donde había supervisado personalmente el traslado de Leo de la Vega a la unidad de cuidados intensivos. El joven estaba estable, un milagro de la ciencia y la voluntad. Se encontró con el doctor Mateo Cruz en el pasillo, quien le ofreció una taza de café de una máquina. «Salvaste su vida». «Isa», dijo Mateo, su voz teñida de un profundo respeto. «Lo que hiciste ahí dentro fue de manual, un manual que solo los mejores cirujanos se atreven a leer. No dejes que nadie te diga lo contrario». Isa le dio una sonrisa cansada. «Gracias, Mateo. Solo hice mi trabajo». Apenas había pronunciado esas palabras cuando una corriente de aire frío pareció recorrer el pasillo. Las enfermeras dejaron de cuchichear. Un administrativo que pasaba se pegó a la pared, como si quisiera volverse invisible. Y entonces Isa los vio. Eran 3 figuras que avanzaban hacia ellos. 2 hombres altos, de hombros anchos y trajes oscuros que no lograban ocultar la dureza de sus cuerpos. Se movían con la eficiencia silenciosa de los depredadores, y entre ellos, como una reina de hielo escoltada por sus lobos, caminaba una mujer anciana. Era alta y delgada, con una espalda tan recta que desafiaba su edad. Su cabello era una corona de plata perfectamente peinada. Vestía un traje de seda de color marfil que susurraba lujo con cada movimiento, pero era su rostro el que detenía la respiración. Pálido, aristocrático, y dominado por unos ojos oscuros que no mostraban pena ni miedo, sino una furia fría y concentrada, pulida hasta convertirse en un arma. Se detuvieron a 1 metro de Isa y Mateo. Los ojos oscuros de la mujer recorrieron a Isa de arriba a abajo, deteniéndose con desdén en su nombre bordado en la bata. Doctora Isabela Rojas dijo, no era una pregunta. Era una sentencia. Su voz, aunque baja, cortó el aire del pasillo como un fragmento de hielo. Antes de que Isa pudiera responder, el ataque comenzó. «Usted», continuó la anciana, cada sílaba un golpe. «Usted es la carnicera que le destrozó el pecho a mi nieto». Mateo dio un paso adelante. «Señora, por favor, soy el doctor Cruz, jefe de trauma. La doctora Rojas le salvó la vida a su nieto. Fue un procedimiento de emergencia absolutamente necesario». «Serit Tolia». Doña Inés lo fulminó con una mirada tan gélida que las palabras de Mateo murieron en su garganta. «No he hablado con usted», siseó.
antes de volver a centrar su atención en Isa. Me han informado de su brutalidad, de su negligencia, de cómo usó el cuerpo de Mileo como un campo de experimentación para sus sádicos impulsos. Eso no es cierto, logró decir Isa, su voz sonando extrañamente débil. Su nieto estaba en paro cardíaco. La toracotomía era su única... «Silencio», ordenó doña Inés, su voz subiendo un imperceptible pero aterrador medio tono. «No se atreva a justificar su salvajismo con jerga médica. Voy a destruirle, doctora. Me aseguraré personalmente de que no vuelva a tocar un bisturí en su vida. Su carrera ha terminado esta noche». La amenaza era tan absoluta, tan llena de poder, que el aire pareció enrarecerse. Para demostrar que no eran palabras vacías, doña Inés sacó un teléfono móvil de su bolso, marcó un número de memoria. Ramírez dijo al teléfono, su voz ahora un susurro mortal. «Soy Inés de la Vega, la doctora Rojas. Queda suspendida de todas sus funciones, con efecto inmediato. Quiero que inicien una investigación completa sobre su manifiesta negligencia y preparen una declaración para la prensa. Quiero su nombre y su cara en todos los noticiarios de mañana». Colgó. El gesto fue definitivo. En menos de 30 segundos, había sentenciado la carrera de Isa. En la cúspide de su furia, doña Inés levantó una mano enjollada, su dedo índice apuntando directamente al rostro de Isa, como si fuera el cañón de una pistola. «Usted es una desgracia para su pro...». Pero la frase quedó inacabada. Al levantar el brazo, la manga de su blusa de seda se deslizó hacia el codo, revelando su muñeca. Y en esa muñeca brillaba una pulsera. No era una joya cualquiera, era una pulsera de plata vieja, formada por eslabones intrincados que representaban olas, y de ella colgaba un único dije una pequeña golondrina de plata con un ala ligeramente doblada. Los ojos de Isa se clavaron en la pulsera. El aire abandonó sus pulmones. El pasillo del hospital, la cara furiosa de la anciana, la mirada preocupada de Mateo. Todo se desvaneció, reemplazado por un torbellino de sensaciones, de un pasado lejano y enterrado. El olor a goma quemada y a gasolina, el crepitar de las llamas, un coche volcado en una carretera rural, su motor un rugido de agonía, gritos ahogados desde el interior. Una chica de 16 años, flacucha y con el pelo revuelto, rompe la ventanilla trasera con una piedra envuelta en su chaqueta. El calor es un muro sólido. Dentro, una mujer joven, de unos 30 años, está atrapada, con el rostro cubierto de hollín y sangre, sus ojos enloquecidos de terror. La chica la agarra por debajo de los brazos. «Tenemos que salir. Va a explotar». La arrastra fuera, tirando con una fuerza que no sabía que tenía. Caen juntas sobre la hierba áspera de la cuneta, a unos metros del coche. Un instante después, el depósito de gasolina estalla en una bola de fuego que ilumina la noche. Un trozo de metal al rojo vivo sale despedido y le corta el antebrazo a la chica. Un dolor agudo y ardiente. La mujer rescatada, a salvo pero en shock, se aferra a la mano de la chica. Su respiración es un sollozo. Ve la herida sangrante en el brazo de su salvadora. Con dedos temblorosos, se quita la pulsera que lleva en la muñeca. «Toma, por favor». Jadea. Su voz rota. «Es lo único que tengo. Para que nunca olvides». Le cierra la pulsera de plata con el dije de la golondrina en la muñeca sana de la chica. La chica, abrumada y dolorida, solo puede mirar la joya y luego a la mujer, cuyo nombre nunca sabrá. El recuerdo, nítido y brutal, golpeó a Isa con la fuerza de una explosión. Volvió al presente, a la luz estéril del pasillo del hospital. Estaba mirando a la mujer que había salvado, y la mujer que la había salvado la estaba mirando como si fuera un monstruo.
La pulsera en su muñeca no era una réplica, era la misma, la golondrina con el ala doblada. Su propia mano se elevó instintivamente y rozó la cicatriz plateada de su antebrazo, oculta bajo la manga de su bata. Doña Inés vio la palidez mortal en el rostro de Isa, su silencio repentino, sus ojos desorbitados. Lo malinterpretó por completo. Una sonrisa cruel y triunfante curvó sus labios. «Veo que no tiene nada que decir», dijo con desprecio. «La culpa la ha dejado muda. Bien». Se dio la vuelta con la majestuosidad de un emperador y se alejó. Sus lobos siguiéndola en silencio, dejando a su paso una devastación absoluta. Mateo puso una mano en el hombro de Isa. Estaba temblando. «Isa, Isa, ¿estás bien? No la escuches. Es una...» Pero Isa no lo oía. Estaba atrapada en la paradoja más cruel e imposible que podía imaginar. La mujer a la que le había dado una segunda oportunidad en la vida. Había regresado 30 años después para arrebatarle la suya. El pasado no había vuelto para saludarla. Había vuelto para ejecutarla. La mañana siguiente, el nombre de la doctora Isabella Rojas era Veneno. Su rostro, capturado en una foto de archivo de aspecto severo, estaba en la pantalla de todos los televisores de la sala de espera del hospital, junto a titulares sensacionalistas: «Cirujana suspendida por negligencia». El Imperio de la Vega denuncia brutalidad médica. Las enfermeras que antes la saludaban con respeto, ahora se giraban para susurrar cuando ella pasaba. Los médicos con los que había compartido horas de cirugía y confidencias, ahora encontraban un interés repentino en sus zapatos o en los gráficos de la pared. El hospital, que había sido su universo, su santuario y su hogar, se había convertido en una jaula de cristal. El director del hospital, el doctor Ramírez, la citó en su oficina. Su tono, que normalmente era servil con los cirujanos estrella como ella, ahora era frío y burocrático. «Doctora Rojas, lamento informarle que, por orden del Consejo y a la espera de una investigación exhaustiva, queda suspendida de todas sus funciones, con efecto inmediato», recitó, sin atreverse a mirarla a los ojos. «Le pedimos que abandone las instalaciones hasta nuevo aviso». Isa lo miró fijamente, su agotamiento reemplazado por una resolución gélida. «Mi paciente, el nieto de la señora de la Vega, sigue en estado crítico en la UCI. No voy a abandonar este hospital mientras su vida penda de un hilo. Doctora, usted no tiene autorización para...» «No he pedido autorización», lo interrumpió Isa. «He dicho que no me iré. Búsqueme si necesita echarme por la fuerza». Ramírez, un hombre cuya columna vertebral estaba hecha de gelatina, palideció ante la idea de un enfrentamiento físico que sin duda atraería más a la prensa. Asintió débilmente. Isa se dio la vuelta y salió de la oficina, dejando al director sudando en su sillón de cuero. No podía operar, no podía dar órdenes, pero no iba a huir. Encontró una pequeña sala de guardia en desuso, al final de un pasillo olvidado. Poco más que un armario con un catre y un escritorio. Se convirtió en su cuartel general, su celda de exilio autoimpuesto. Desde allí, observaba, esperaba y pensaba. La revelación sobre doña Inés y la pulsera dando vueltas en su mente como un fragmento de vidrio, demasiado afilado para tocarlo. Sus colegas la evitaban como a la peste. Vio al joven residente al que había estado enseñando, el mismo que la había felicitado tras la cirugía de Leo, desviar la mirada y acelerar el paso al verla en el pasillo. Se sintió como una fantasma, condenada a vagar por los lugares donde una vez había sido reina. Su único contacto con el mundo era Mateo Cruz. Él era su ancla, su espía y su conciencia. Esa tarde la encontró en la sala de guardia, estudiando unas viejas radiografías en un negatoscopio polvoriento. Le trajo un café
y una copia impresa de los últimos análisis de sangre de Leo de la Vega. Prestado de la estación de enfermería de la UCI, dijo Mateo con una media sonrisa. La fortaleza sigue en pie, pero he logrado abrir una brecha. ¿Cómo está?, preguntó Isa. Su voz ronca. Estable, por ahora. El equipo nuevo está siguiendo el protocolo al pie de la letra. Demasiado al pie de la letra. Tienen miedo de respirar sin el permiso de la vieja bruja. Isa guardó silencio, sus dedos trazando la cicatriz plateada de su brazo. Mateo, esa mujer, doña Inés. Dudó. ¿Cómo podía contarle la historia? Sonaría a locura, a la invención de una mente desesperada, una salvadora de un accidente de hace 30 años que regresa como tu verdugo. Era el argumento de una telenovela barata, no la vida real. Decidió guardárselo para sí. Era una carga que solo ella podía llevar. No importa, dijo. Solo, gracias, Mateo, por esto, por todo. Pueden suspender tu acreditación. Isa, respondió él, su mirada seria y llena de afecto. Pero no pueden suspender tu talento ni tu instinto. Eres la mejor cirujana de trauma de esta maldita ciudad. No dejes que te hagan olvidarlo. Mientras Isa encontraba un pequeño respiro en la lealtad de su amigo, en la suite más lujosa de la UCI, una clase diferente de asedio estaba teniendo lugar. Ricardo Vargas, apuesto y bronceado, vestido con un traje de lino que costaba más que el sueldo mensual de Isa, entró en la habitación de Leo. Llevaba un enorme ramo de orquídeas exóticas. Sonreía, pero sus ojos, que el narrador omnisciente podía leer como un libro abierto, estaban fríos y calculadores. Leo estaba despierto, pero perdido en la niebla de los analgésicos. Miró a su amigo con los ojos vidriosos. Ricky. ¿Qué pasó?, murmuró. Ricardo se sentó a su lado, adoptando una expresión de profunda preocupación. Amigo, fue una locura. Estábamos volando. Perdimos el control en esa curva. Todo fue muy rápido. El narrador vio la verdad detrás de la mentira. Vio a Ricardo, la noche anterior a la carrera, en su garaje de alta tecnología, usando una herramienta especializada para aplicar una presión precisa sobre el latiguillo de freno del Porsche de Leo, creando una microfisura diseñada para reventar solo bajo una frenada extrema y a alta velocidad. Vio la razón el proyecto Solaris, un acuerdo de desarrollo inmobiliario de $100 millones que Leo, con su encanto y sus conexiones familiares, estaba a punto de arrebatarle. El accidente no fue un accidente, fue un intento de asesinato disfrazado de imprudencia juvenil. Tu abuela está moviendo cielo y tierra por ti, continuó Ricardo, su voz un susurro de confidencia. Está furiosa. Ha descubierto que la doctora que te operó tiene un historial complicado. Es conocida por sus métodos agresivos. Tuviste suerte de sobrevivir a sus manos, amigo. Dicen que te abrió como a un animal. Leo, cuya memoria del accidente era un mosaico de imágenes rotas y dolor, frunció el ceño. Las palabras de Ricardo se filtraron en su mente confundida, sembrando la duda, regando la semilla de la narrativa de su abuela. Quizás no fue el coche, quizás fue ella, la doctora. Ricardo vio la duda en los ojos de su amigo y sonrió para sus adentros. La doctora Rojas era un regalo del cielo, la chiva expiatoria perfecta, mientras toda la furia de los de la Vega se concentrara en ella. Nadie pensaría en mirar con demasiada atención los restos del coche. Su plan era perfecto. De vuelta en su claustrofóbica sala de guardia, Isa extendió los análisis de sangre de Leo sobre el escritorio. La mayoría de los valores estaban dentro de los rangos esperados para un paciente en su estado, pero sus ojos, entrenados para ver los susurros antes de los gritos, se detuvieron en uno, un solo número. El recuento de plaquetas no era alarmantemente bajo,
No aún, pero había descendido un 5% en las últimas 4 horas. Era una anomalía sutil, una nota discordante en la sinfonía de la recuperación. Para cualquier otro médico, sería un dato insignificante, una fluctuación normal. Para Isa, era el primer temblor de un terremoto inminente. El asedio de doña Inés desde el exterior era una guerra de poder y de opinión pública. Pero Isa se dio cuenta, con un nudo de hielo en el estómago, de que el verdadero asedio acababa de comenzar. Una guerra silenciosa y biológica que se estaba librando dentro de las venas del paciente al que le habían prohibido tocar. Y ella era la única que podía oír el redoble de los tambores. Las siguientes horas fueron una tortura de inacción. Isa, confinada en su improvisada celda, se sentía como una física que observa desde un búnker cómo los cálculos de una fusión nuclear empiezan a fallar, incapaz de hacer nada más que mirar los monitores y esperar el desastre. La cifra del recuento de plaquetas de Leo de la Vega se había convertido en su obsesión. Un número que era un reloj de arena biológico. Cada grano de arena, una célula sanguínea perdida. Consiguió que Mateo le trajera los informes cada hora. La tendencia era innegable. Una lenta pero inexorable caída hacia el abismo. «Es un sangrado centinela», le explicó a Mateo en voz baja, sus dedos trazando una línea descendente imaginaria en el papel. Un vaso pequeño, probablemente dañado en el impacto inicial. Mi cirugía lo estabilizó, pero la presión lo ha hecho ceder. No es una hemorragia masiva. Por eso los signos vitales generales parecen engañosamente estables. Es una fuga lenta y mortal. Lo está desangrando por dentro, gota a gota. Sus sospechas se vieron confirmadas poco después del mediodía. Una enfermera de la UCI, una joven a la que Isa había protegido una vez de la ira de un cirujano arrogante, se deslizó en su habitación con el rostro pálido. «Doctora Rojas, el paciente de la suite 1, el señor de la Vega. Su presión está bajando. Han empezado una transfusión. El doctor Valenzuela ha convocado una reunión de emergencia». El doctor Valenzuela era el jefe de cirugía, un hombre cuya habilidad con el bisturí era solo superada por su habilidad para la política hospitalaria. Era un superviviente, un hombre que navegaba las corrientes del poder con una cautela de reptil. La reunión tuvo lugar en una sala de conferencias con vistas a la ciudad. De un lado de la mesa, el equipo de Valenzuela, con rostros preocupados. Del otro, doña Inés de la Vega, una estatua de granito, con Ricardo Vargas a su lado, interpretando el papel del amigo leal y afligido. Mateo Cruz estaba presente, en calidad de segundo jefe de trauma. Valenzuela presentó el caso con un lenguaje deliberadamente vago y tranquilizador. «Observamos una ligera inestabilidad hemodinámica», dijo, evitando la palabra hemorragia. «Hemos iniciado un protocolo de manejo conservador con fluidos y hemoderivados para estabilizar al paciente mientras continuamos monitorizando la situación». Doña Inés, que no entendía los matices pero sí el tono, asintió. Conservador y monitorización sonaban como palabras responsables, el antídoto a la brutalidad de la doctora Rojas, el narrador omnisciente. Sin embargo, vio la verdad en el corazón de Valenzuela. Estaba aterrorizado. Sabía que una segunda cirugía era la única opción real, pero la idea de abrir de nuevo al nieto de esa mujer, con el escándalo de Rojas aún en el aire, era un riesgo profesional que no estaba dispuesto a correr. Si el chico moría en su mesa de operaciones, la furia de los de la Vega caería sobre él. Era mejor dejar que se apagara lentamente. Un fallo del cuerpo, no un fallo del cirujano. Mateo Cruz no pudo contenerse. «Doctor Valenzuela, con todo respeto, el manejo conservador no va a detener la fuente del sangrado. Los análisis indican una coagulopatía de consumo. Estamos persiguiendo la hemorragia, no deteniéndola. El paciente necesita una laparotomía exploratoria.
y la necesita ya. No vamos a realizar otra cirugía de alto riesgo, a menos que sea absolutamente inevitable, replicó Valenzuela, su mirada lanzando una advertencia a Mateo. La decisión estaba tomada. Una decisión basada en el miedo, no en la medicina. Doña Inés, sin saberlo, selló el destino de su nieto. Confío en su prudencia. Doctor Valenzuela dijo fríamente. Haga lo que sea necesario para evitar más carnicerías. Mateo salió de la reunión con el sabor amargo de la impotencia en la boca. Corrió a la sala de guardia donde Isa lo esperaba. Su rostro una pregunta silenciosa. Lo van a dejar morir. Isa, dijo. Mateo. Su voz una mezcla de rabia y desesperación. Le darán transfusiones hasta que su cuerpo no pueda más y entre en un fallo multiorgánico. Valenzuela tiene demasiado miedo de la vieja como para volver a abrirlo. Se está escondiendo detrás de sus protocolos. Isa cerró los ojos. La noticia no la sorprendió. Era exactamente lo que temía. ¿Cuánto tiempo crees que tiene? Con la velocidad a la que está cayendo. 6 horas. 8. Si tiene suerte. Para cuando decidan que es absolutamente inevitable. Ya será demasiado tarde. Isa la miró, sus ojos suplicando. Tienes que hacer algo. La frase la golpeó con una fuerza física. Tienes que hacer algo. Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro de la diminuta habitación. Un tigre enjaulado. Su mente era un campo de batalla. Por un lado, su futuro, su carrera, su licencia, todo por lo que había sacrificado su vida. Entrar en ese quirófano sería un acto de suicidio profesional. Sería allanamiento, agresión. Se enfrentaría a cargos criminales. La destruirían. Y esta vez, tendrían razón. Por otro lado, estaba el chico de la camilla, Leo de la Vega, el nieto de la mujer que estaba orquestando su destrucción. La ironía era tan grotesca, tan cósmica, que casi le daban ganas de reír. Salvar al nieto de la mujer que me destruye. ¿Es justicia poética o la broma más cruel del universo? Se detuvo frente a la ventana, mirando la pared de ladrillos del edificio de enfrente, pensó en su juramento. Primum non nocere. Lo primero es no hacer daño, y la inacción, en este caso, era la forma más segura de hacer daño. Era permitir que un paciente muriera por miedo y por política. Pensó en la cicatriz de su brazo, en una chica de 16 años que se lanzó a las llamas por una desconocida, sin pensar en las consecuencias. ¿Dónde se había ido esa chica? ¿Se había perdido en años de turnos agotadores, de burocracia y de cinismo? ¿O seguía ahí, enterrada bajo la fatiga? El conflicto se desvaneció. La decisión, cuando llegó, no fue una agonía, sino una liberación, una claridad fría y absoluta. Las consecuencias dejaron de importar. El futuro dejó de importar. Lo único que importaba era el presente. Un paciente se estaba muriendo, y ella era una sanadora. Era la definición de su existencia. Se giró hacia Mateo. La duda había desaparecido de sus ojos. Ahora, solo había la dureza y el brillo del diamante. «Necesito un quirófano», dijo, su voz tranquila y firme. «El número 7, en el ala este. Está menos usado, y necesito una distracción, una muy, muy grande». El silencio que siguió a la doble revelación de Isa fue un vacío denso y pesado. En la galería de observación, todos los ojos se apartaron de la milagrosa recuperación de Leo en el monitor y se clavaron en Ricardo Vargas. Su encantadora máscara se había hecho añicos, revelando el rostro pálido y sudoroso del pánico. Doña Inés de la Vega fue la primera en moverse. El shock en su rostro, la tormenta de 30 años de recuerdos y la vergüenza del presente. Se transformó en algo nuevo, la furia helada de una leona. Pero esta vez, dirigida al verdadero chacal. No gritó. Su voz fue un susurro que heló la sangre.
Se giró hacia uno de sus guardaespaldas y pronunció una sola palabra. «¡Reténganlo!». Antes de que Ricardo pudiera reaccionar, los dos hombres de traje lo habían flanqueado, sus manos como tenazas de acero en sus brazos. «Inés, esto es un disparate», tartamudeó Ricardo, tratando de recuperar su compostura. «Esa mujer está delirando. Está tratando de desviar la culpa». «Cállate», dijo Inés, su voz desprovista de toda emoción. Sacó su teléfono. No llamó a la prensa ni a los administradores. Llamó directamente al comisionado de policía. «Comisario, soy Inés de la Vega. Estoy en el Hospital Metropolitano. Tengo conmigo al hombre que intentó asesinar a mi nieto, Leo de la Vega. Su nombre es Ricardo Vargas. Y quiero que su mejor equipo forense examine un Porsche destrozado que deben tener en el depósito municipal. Busquen en los latiguillos de freno. Espero a sus hombres en 10 minutos». Colgó. La eficiencia que había usado para destruir, ahora la usaba para impartir justicia. Para Ricardo Vargas, el juego había terminado. Dentro del quirófano, Isa terminó de estabilizar a Leo. Con manos firmes, cerró la incisión. Su trabajo ya no era un acto de rebelión, sino de cuidado. Cuando terminó, se quitó la mascarilla y se sintió vacía, como si hubiera vertido todo lo que era sobre esa mesa de operaciones. El doctor Valenzuela y los demás miembros del equipo la miraban con una admiración que rayaba en la veneración. Ya no era una paria, era una leyenda. Salió del quirófano esperando enfrentarse a un nuevo tipo de caos. En cambio, encontró a doña Inés esperándola en el pasillo, sola. Los guardaespaldas se habían ido, llevándose a Ricardo. La arrogancia y la furia habían desaparecido del rostro de la anciana. Todo lo que quedaba era el peso de la edad y una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado al mundo. Sus ojos, antes fragmentos de obsidiana, ahora estaban velados por las lágrimas. «Yo», comenzó, su voz quebrada. «Yo no lo sabía». Miró a Isa, y en su mirada había una agonía de 30 años. «Durante todo este tiempo, he buscado a la niña que me salvó. Contraté investigadores, puse anuncios, quería encontrarla, para darle las gracias, para darle todo. Y la encuentro. Y lo único que he hecho ha sido tratar de destruirla». Las lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas arrugadas. Hizo algo que nadie en el mundo de los negocios o la alta sociedad la había visto hacer jamás. Inclinó la cabeza. Una reverencia profunda. El gesto de una reina abdicando ante una verdad superior. «Perdóneme, doctora Rojas, por mi ceguera, por mi arrogancia, por mi terrible, imperdonable error. No hay disculpa posible para lo que he hecho». Isa miró a la mujer rota frente a ella. El fuego de la ira que podría haber sentido se había extinguido, reemplazado por una extraña y profunda empatía. Vio a la mujer asustada del coche en llamas, a la abuela aterrorizada por su nieto, a un ser humano consumido por un dolor que la había llevado a la crueldad. «Inés», dijo Isa, usando su nombre de pila por primera vez, el sonido íntimo y extraño. «El pasado volvió para todos nosotros esta noche. Quizás es hora de que empecemos a sanarlo». En los días siguientes, la marea cambió con una fuerza arrolladora. La historia de Ricardo Vargas y los frenos saboteados llenó los noticiarios. La campaña de desprestigio contra Isa fue reemplazada por editoriales que la aclamaban como una heroína de nuestro tiempo, un símbolo de integridad y valor. La investigación del hospital fue cancelada, y la suspensión, borrada de su expediente con disculpas apresuradas. Doña Inés convocó una reunión de emergencia con el Consejo de Administración del hospital. El doctor Ramírez y el doctor Valenzuela estaban sentados a la mesa, pálidos como fantasmas. «Mi familia ha sido durante mucho tiempo benefactora de este hospital», comenzó Inés, su voz tranquila pero con un filo de acero.
Hoy, esa relación va a cambiar. Voy a realizar la donación filantrópica más grande de la historia de esta institución. Con esos fondos, se construirá un nuevo centro de trauma, el más avanzado del país. Hizo una pausa, mirando a cada miembro del consejo. Se llamará el Centro de Trauma Rojas de la Vega, y su directora, con total y completa autonomía operativa y un presupuesto ilimitado, será la doctora Isabella Rojas. Aquellos, añadió, sus ojos deteniéndose un instante en Ramírez y Valenzuela, que no se sientan capaces de trabajar bajo su valiente y brillante liderazgo. Pueden presentar su dimisión esta misma tarde. El nuevo orden había sido establecido. Unas semanas más tarde, Isa visitó a Leo en su habitación. La recuperación era lenta, pero progresaba. El joven arrogante que había entrado en urgencias había desaparecido. En su lugar había un hombre joven, reflexivo, con la sabiduría que solo se adquiere al mirar a la muerte a la cara 2 veces. Gracias, doctora, dijo, su voz aún débil, por no rendirse conmigo, sobre todo la segunda vez. Todos merecen una segunda oportunidad. Leo, respondió Isa, y las palabras resonaron con un significado que ambos entendieron. La escena final del capítulo tiene lugar en una oficina espaciosa y llena de luz. La futura oficina de la directora del nuevo centro. Isa y Mateo Cruz están de pie junto a una gran mesa, mirando los planos arquitectónicos. ¿Quién lo iba a decir? Dijo Mateo, negando con la cabeza con una sonrisa de asombro. Hace un mes, estabas en el exilio en un cuarto de escobas. Ahora, vas a dirigir un imperio. Isa sonrió, una sonrisa genuina y tranquila. Miró por la ventana el ajetreo del hospital, que ahora se sentía de nuevo como su hogar. Su mano rozó inconscientemente la cicatriz de su brazo. La vida es extraña. Mateo dijo, a veces, las viejas heridas no son las que nos detienen, son las que nos muestran el camino a casa. La nueva calma no era una ausencia de ruido, sino una armonía diferente. Era la paz que viene después de la verdad, la serenidad que nace de la redención. Y para Isa, era solo el principio. El Centro de Trauma Rojas de la Vega no se parecía a ningún otro hospital. No había sido diseñado para albergar la enfermedad, sino para inspirar la curación. La luz natural se derramaba a través de un atrio central, donde un jardín interior llenaba el aire con el aroma de la tierra húmeda y la lavanda. Las paredes no estaban desnudas y blancas, sino adornadas con obras de arte donadas por la comunidad. El sonido predominante no era el pitido ansioso de los monitores, sino un zumbido tranquilo de tecnología de vanguardia y las voces apagadas de personas que trabajaban con un propósito compartido. Se había convertido en un faro, un referente mundial, no solo por su excelencia médica, sino por su filosofía radical de poner la humanidad del paciente en el centro de todo. Y en el corazón de este universo se encontraba la doctora Isabella Rojas. Ya no era solo una cirujana, se había convertido en una líder, una mentora, una visionaria. Su nombre era sinónimo de integridad y de una nueva forma de entender la medicina. Hoy no se encontraba en un quirófano, sino en el auditorio del centro, un anfiteatro de última generación. Frente a ella, un centenar de los mejores residentes de cirugía de todo el mundo la escuchaban, con la atención reservada a las leyendas. Detrás de ella, en una pantalla gigante, se proyectaba un complejo historial médico, un caso de estudio anónimo. Como Ben decía Isa, su voz tranquila pero resonante, el paciente presentaba una hemorragia interna postoperatoria, enmascarada por unos signos vitales engañosamente estables. El protocolo estándar en ese momento, la opción segura, era el manejo conservador, observar y transfundir. Un joven residente de Alemania levantó la mano. Pero, doctora, los datos que muestra indicaban una alta probabilidad de fallo con esa estrategia.
La intervención quirúrgica inmediata era claramente la opción correcta para salvar al paciente. Correcto, asintió Isa. Pero ahora añadan estas variables. En la pantalla aparecieron nuevos datos. La cirujana principal del caso original está suspendida. El paciente pertenece a una familia influyente que la ha acusado públicamente de negligencia. El cirujano al mando en ese momento está bajo una inmensa presión política y mediática. Isa se paseó por el escenario. Ahora, díganme, ¿cuál es la opción correcta? La sala quedó en silencio. Los residentes se miraron unos a otros. La respuesta ya no era tan simple. La cirujana de este caso continuó Isa. Su mirada recorriendo cada rostro se enfrentó a una elección, no entre dos procedimientos médicos, sino entre su carrera y su juramento, entre su futuro y la vida de su paciente. Otro residente, una mujer de la India, preguntó con voz vacilante, profesionalmente. La decisión correcta era no hacer nada. Usted, la doctora, arriesgó todo. Podría haber acabado en la cárcel. ¿Cómo se toma una decisión así? Isa se detuvo en el centro del escenario. Una pequeña sonrisa tocó sus labios. Se toma recordando por qué elegiste este camino. La licencia para ejercer la medicina es un privilegio que te concede la sociedad. Pero tu juramento de sanar es un deber sagrado que te haces a ti mismo. Habrá momentos en sus carreras en que ese privilegio y ese deber entrarán en conflicto. En esos momentos, la pregunta que deben hacerse no es ¿qué se me permite hacer?, sino ¿qué se debe hacer? Su respuesta a esa pregunta los definirá, no solo como médicos, sino como seres humanos. Al terminar la clase magistral, mientras los residentes se dispersaban, comentando animadamente la lección, Isa caminó por el atrio de su centro. Su mirada vagó por el espacio lleno de luz y vida, y entonces la vio. En un rincón tranquilo del área de espera pediátrica, en un cómodo sillón de color crema, estaba sentada doña Inés de la Vega. El tiempo y la paz habían suavizado los ángulos afilados de su rostro. Sus severos trajes de seda habían sido reemplazados por elegantes vestidos de cachemira. Tenía a 3 niños pequeños sentados a sus pies, escuchándola con la boca abierta mientras les leía un cuento de un libro con ilustraciones de dragones y castillos. Su voz, que una vez había sido un arma, era ahora una melodía suave y tranquilizadora. Era voluntaria en el centro 3 veces por semana. Se había convertido en la abuela adoptiva de la sala de pediatría. Inés levantó la vista, como si sintiera la mirada de Isa. Sus ojos se encontraron a través del atrio, y ambas sonrieron. No fue una sonrisa de cortesía. Fue una sonrisa de profundo conocimiento, de historia compartida, de una amistad forjada en el fuego más improbable. Una sonrisa que reconocía una deuda pagada no con dinero, sino con propósito y redención. Isa continuó su camino. Al pasar junto a un gran ventanal, un rayo de sol de la tarde le iluminó el brazo. Bajó la mirada y vio la cicatriz, la fina línea plateada que una vez había sido un recordatorio de un pasado olvidado y doloroso. Ahora parecía brillar, como si contuviera luz propia. Sus dedos la rozaron, un gesto que ya no era inconsciente, sino tierno, casi un saludo a una vieja amiga. Ya no era una herida, era un mapa que había guiado a una adolescente asustada, fuera de un infierno de llamas. Un mapa que la había guiado, como cirujana, a través de la tormenta de la venganza y la duda. Un mapa que, de la manera más extraña y retorcida, había conectado 2 vidas a través de 3 décadas, cerrando un círculo de dolor y gratitud. El narrador, este humilde servidor de las historias, observa a Isa mientras se aleja, su figura recortada contra la luz, y comprende que algunas heridas no nos marcan para recordarnos el dolor, sino para mostrarnos de qué estamos hechos.
son un testimonio de que se puede caminar a través del fuego y salir al otro lado. No intacto, sino completo. La cicatriz ya no era el final de una historia violenta, sino el comienzo de una segunda y mucho más hermosa. Primavera.